Sevilla en julio no es para los débiles de corazón. El calor de Andalucía no es solo temperatura, es una entidad viva. Se desliza por los estrechos callejones empedrados del barrio de Santa Cruz, trepa por los balcones de hierro forjado llenos de geranios y pesa gravemente sobre la superficie del río Guadalquivir. Los lugareños lo llaman el horno. Pero para Elena el calor abrasador fuera de la ventana de su apartamento en el tercer piso no es nada comparado con el frío que congela el interior de su hogar. Han pasado 72 horas desde que las risas se apagaron en el apartamento 4B. Elena está de pie junto al fregadero con las manos sumergidas en el agua fría, pero su mente vaga por un lugar lejano. La cocina huele intensamente a romero y ajo frito del almuerzo que cocinó por costumbre. Un hábito doloroso de una mujer que sigue cuidando al hombre que le ha destrozado el corazón. En la sala de estar, Alejandro está sentado en el sillón de terciopelo verde musgo. El periódico, El País en sus manos, no ha pasado de página en 30 minutos. Mira fijamente las letras, pero lo que ve no son noticias de economía ni de fútbol, sino la espalda de su esposa. Esa espalda delgada recta que emana un rechazo absoluto. El silencio entre ellos no es un vacío. Es una muralla construida con los ladrillos del dolor y la argamasa de una dignidad pisoteada. Elena cierra el grifo. Se seca las manos en un paño de lino bordado con motivos de azulejos. Se sirve un vaso de agua y cruza la sala para ir al dormitorio. Se mueve como un fantasma con pasos tan ligeros que no hacen ruido sobre el viejo suelo de roble. Al pasar junto a Alejandro, no lo mira ni una sola vez, ni un ceño fruncido, ni un suspiro. Solo indiferencia. Una indiferencia más aterradora que cualquier ataque de ira. Alejandro quiere abrir la boca y llamarla. Elena quiere decir: «Por favor, grítame, tira cosas». No me tortures más con este silencio. Pero su garganta está cerrada. Sabe que no tiene derecho. Él es el pecador que ha traído un cadáver a la cama matrimonial. Afuera las campanas de la Giralda resuenan anunciando la hora de la siesta. La ciudad se sumerge en el sueño de la tarde, pero en este apartamento nadie duerme. Ambos están despiertos vigilando sus propias heridas sangrantes. Para comprender la tragedia de hoy, uno está obligado a retroceder en el tiempo a la Granada de hace 12 años, donde comenzó la historia eleja. De Alejandro y Sofía. Alejandro y Sofía. Esos dos nombres solían pronunciarse juntos tan naturalmente como pan con aceite, o vino y queso. Crecieron juntos bajo la sombra de la majestuosa Alhambra. Su amor era el típico amor de infancia del sur de España, apasionado, posesivo y con tintes de destino. 10 años. Una década de crecimiento. Alejandro aprendió a besar por primera vez en los labios de Sofía. Aprendió a conducir para llevarla a pasear por las playas de Málaga. Eligió la arquitectura porque Sofía dijo una vez que quería vivir en una casa llena de luz. Cada célula del cuerpo de Alejandro, cada pliegue de su cerebro, fue moldeado por la presencia de esa chica. A los ojos de amigos y familiares eran la pareja perfecta. Nadie dudaba de una gran boda cuando ambos cumplieran 25 años. Pero la tragedia, como en las obras de Lorca, siempre llega cuando uno menos lo espera. Comenzó una tarde de lluvia sombría, algo raro en esta tierra. Sofía lo citó en la cafetería habitual. No hubo gritos, no hubo terceros. Solo la crueldad fría de un corazón que ha cambiado de ritmo. «Ya no te amo, Alejandro», dijo Sofía con sus grandes ojos marrones mirándolo sin parpadear. «No sé por qué, es solo que... el sentimiento ha muerto». Esa frase drenó la vida de Alejandro. Suplicó, lloró, hizo todas las locuras de un enamorado despojado de su razón de vivir. Pero Sofía se mantuvo firme en su partida. Si la historia hubiera terminado ahí, quizás el tiempo habría curado a Alejandro. La habría odiado y luego la habría olvidado. Pero el destino cruel asestó otro golpe mortal. 3 meses después de la ruptura, cuando Alejandro todavía se ahogaba en alcohol para escapar de la realidad, llegó la mala noticia. Sofía había muerto en un accidente de tráfico en una carretera de montaña de Sierra Nevada. Su muerte lo congeló todo. Le robó a Alejandro la oportunidad de odiarla. Le robó la oportunidad de recuperarla, o incluso la oportunidad de verla envejecer, ponerse fea y volverse común. Sofía se fue en la cúspide de su belleza a los 25 años, llevándose a la tumba el misterio de por qué dejó de amarlo. En la mente de Alejandro se convirtió en una santa del dolor. Él quedó atrapado en lo que llaman duelo complejo, donde el amor, el arrepentimiento y la pregunta ¿por qué se fusionan en un tumor maligno imposible de extirpar? Elena conoció a Alejandro 2 años después de la muerte de Sofía. En ese entonces, él era un hombre de ojos hundidos con la belleza triste de un castillo en ruinas.
Elena, una joven llena de vida, trabajaba en una librería antigua cerca de la catedral. Se conocieron cuando Alejandro buscaba un libro sobre arquitectura morisca. Elena se sintió atraída por la quietud y la tristeza que lo rodeaban. Ella fue quien inició la conversación. Ella fue quien trajo la luz del sol al mundo gris de él. Elena sabía sobre Sofía. Nadie en Sevilla que conociera a Alejandro ignoraba esa tragedia. Los amigos comunes a veces mencionaban el nombre de Sofía con reverencia, y cada vez que eso sucedía, Elena veía cómo se hundían los hombros de su futuro esposo. Pero Elena no sentía celos. Era una mujer moderna, tolerante y práctica. Se decía a sí misma: todos tienen un pasado. Sofía fue el primer amor, pero yo seré el último. Los muertos no pueden competir con los vivos. Con paciencia remendó el corazón destrozado de Alejandro. Escuchó sus pesadillas. Le sostuvo la mano cuando tenía ataques de pánico. No intentó borrar la imagen de Sofía, sino pintar nuevos cuadros sobre el lienzo viejo. Y Alejandro pareció revivir. Reía más. Empezó a diseñar de nuevo. Le propuso matrimonio a Elena bajo el atardecer violeta en la Plaza de España. En el momento en que él se arrodilló, Elena lloró de felicidad. Creía que había vencido a los fantasmas del pasado. Creía que su amor sincero y su sacrificio habían sido recompensados. Llevaban 6 meses casados. 6 meses de una paz falsa como el mar en calma antes de la tormenta. Elena no sabía que bajo esa tranquilidad, las corrientes subterráneas de la memoria seguían agitándose violentamente en el corazón de Alejandro. El incidente ocurrió el sábado pasado por la noche. Era una noche sofocante con viento que traía el calor del desierto. Alejandro volvió a casa después de la despedida de un colega cercano. Había bebido demasiado. El olor a vino de Jerez dulce y fuerte se aferraba a su aliento y a su ropa. Al principio todo fueron quejas menores. Elena se quejó de que él había olvidado pagar el seguro del coche, lo que les costó una multa costosa. Alejandro, con la razón nublada por el alcohol y la falta de control, reaccionó exageradamente. Golpeó la mesa gritando sobre la presión del trabajo, sobre cómo se sentía asfixiado. La discusión escaló. Del dinero pasaron a los sentimientos. Elena, en un momento de debilidad, exclamó: «Siempre estás distraído, como si tu mente no estuviera aquí». Esa frase fue como un detonante. Alejandro la miró con los ojos inyectados en sangre y llenos de agua y empezó a hablar. No le hablaba a Elena, se hablaba a sí mismo o al vacío. «¿Mi mente no está aquí?» «Es verdad». Se rió con una sonrisa torcida. 10 años. ¿Entiendes lo que son 10 años? Sofía y yo tuvimos 10 años. Y ella me dejó sin razón. Y luego murió. Elena se quedó paralizada. El nombre de esa mujer volvía a aparecer inmenso en medio de su sala de estar. «Alejandro, estás borracho. Vete a dormir». Intentó mantener la calma, Elena acercándose para ayudarlo. Alejandro le apartó la mano. Retrocedió tambaleándose hasta apoyar la espalda en la pared. «¿Por qué hizo eso?» «Todavía no lo entiendo», murmuró, y las lágrimas comenzaron a rodar. La amaba más que a mi propia vida. Ella lo era todo. Entonces levantó la vista hacia Elena. Su mirada en ese momento la atravesó, como si ella fuera transparente, como si no existiera, y pronunció las palabras fatídicas, palabras que fueron como ácido arrojado directamente al alma de su joven esposa. «¿Sabes, Elena? ¿Qué puedes hacer cuando la persona que más amas en esta vida te dice que ya no te ama? Nada. Eres impotente. Solo puedes levantarte, tragarte las lágrimas e ir a buscar a la siguiente mejor opción». El tiempo pareció detenerse. El tic-tac del reloj de pared se volvió tan estridente como un martillazo. «La siguiente mejor opción». La frase taladró el cerebro de Elena, repitiéndose una y otra vez. No dijo encontrar una nueva felicidad. No dijo empezar de nuevo. Usó palabras que implicaban un reemplazo, una elección de segunda categoría. Elena sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz rota. «Yo soy la siguiente mejor opción. Soy la persona con la que te casaste porque no podías tenerla a ella». Alejandro, en su estupor de embriaguez, no pareció darse cuenta del poder destructivo de sus palabras. Simplemente se encogió de hombros y dejó caer la cabeza sobre el cojín del sofá. «Así es la vida. Cuando pierdes lo mejor tienes que vivir con lo que sigue». Dicho esto, se hundió en un sueño profundo, dejando a Elena clavada en medio de la sala. No lloró en ese momento. El dolor era tan grande que hasta las lágrimas dudaban en salir. Miró a su esposo durmiendo profundamente el hombre a quien había dedicado su juventud para amar y curar, y se dio cuenta de una verdad cruel. Ella nunca había sido la protagonista de su historia de amor. Ella solo era una actriz doble para un fantasma. Al día siguiente y al siguiente Elena no dijo una palabra.
En la tarde del tercer día, cuando el calor comenzó a disminuir un poco, tomó su bolso y salió de la casa. Necesitaba aire. El apartamento se había convertido en una prisión de recuerdos falsos. Elena caminó sin rumbo hasta el Parque de María Luisa. Es el lugar más hermoso de Sevilla, con sus naranjos amargos cargados de fruta, sus fuentes rumorosas y sus caminos sombreados. Buscó un banco de piedra oculto tras unos rosales silvestres con vistas a la magnífica Plaza de España. Fue en este mismo lugar hace 6 meses donde Alejandro se arrodilló para pedirle matrimonio. En ese entonces pensó que las lágrimas en los ojos de él eran de emoción por ella. Ahora se preguntaba, ¿estaría llorando porque estaba aceptando su destino de segunda categoría? Elena sacó su teléfono y miró la pantalla negra. Ningún mensaje de Alejandro. O tal vez sí, pero ella había desactivado las notificaciones. En su cabeza se libraba una guerra civil feroz. Una voz susurraba: «Estás siendo mezquina, Elena. Ella está muerta. Los muertos siempre son idealizados. Él te ama, se casó contigo. Solo fueron palabras de un borracho». Pero otra voz más fuerte gritaba: «No, el vino dice la verdad. Él admitió que eres solo el plan de respaldo. ¿Vas a aceptar vivir toda tu vida siendo una sombra? ¿Aceptas que cada vez que te mire, desee en secreto que fueras ella?» Elena recordó las noches en que Alejandro tenía pesadillas. A menudo llamaba un nombre en su inconsciencia. Ella solía pensar que era Lucía o algún nombre sin sentido, pero ahora sabía que era Sofía. Se había engañado a sí misma todo este tiempo. Pensaba que era la sanadora, pero en realidad solo era un analgésico temporal. Miró a las parejas de turistas remando en los pequeños botes por el canal de la plaza. Reían, se tomaban fotos. Elena sintió una oleada de envidia, no envidia por su felicidad, sino envidia por su integridad. Anhelaba la sensación de ser la única, de ser la primera opción. Recordó la mirada de su madre cuando supo que amaba a Alejandro. Hija, le había dicho, su madre amara a un hombre viudo. De corazón es aceptar compartirlo con una tumba. «Tienes suficiente tolerancia». En ese momento Elena asintió con confianza. Se equivocó. La tolerancia no significa aceptar que rebajen tu valor. Las lágrimas comenzaron a caer. Elena lloró por su propia ingenuidad. Lloró por un matrimonio recién nacido que ya se había marchitado. Se dio cuenta de que su silencio estos días no era para castigar al Alejandro, sino para proteger la poca dignidad que le quedaba. Si abría la boca para hablar, temía gritar, romper cosas o peor aún suplicar por su amor algo que nunca quiso hacer. Mientras Elena lloraba en el parque, Alejandro atravesaba su propio infierno en el apartamento vacío. Cuando despertó el domingo por la mañana con un dolor de cabeza martilleante, vio a Elena durmiendo en la sala. No recordaba los detalles de la noche anterior. Solo recordaba vagamente la ira, las lágrimas y el rostro descompuesto de su esposa. El silencio de Elena durante los últimos 3 días lo había obligado a rebuscar en su memoria. Poco a poco los fragmentos de esa noche de borrachera regresaron. «Sofía, 10 años, la siguiente mejor opción». Cuando esa frase apareció completa en su mente, Alejandro sintió como si alguien le aplastara el pecho. ¿Realmente había dicho eso? ¿Había llamado a su devota esposa la siguiente mejor opción en su propia cara? El remordimiento surgió en él como ácido. Miró alrededor de la casa. Los cuadros que Elena eligió para las paredes, las macetas que cuidaba en el balcón, el aroma del suavizante que usaba en las almohadas. Todo en esta casa llevaba su huella. Elena era la realidad. Elena era el calor. Sofía era el pasado, era el frío. Alejandro se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo mimando su dolor. Había usado la muerte de Sofía como un escudo para justificar sus carencias emocionales. Se permitió amar a Elena lo suficiente mientras guardaba lo mejor para el recuerdo. Entró en su estudio y abrió el cajón inferior donde guardaba una pequeña caja de madera. Dentro estaban las fotos de Sofía y el anillo con el que planeaba proponerle matrimonio hace años. Durante 4 años nunca se había atrevido a mirarlo directamente sin dolor, pero hoy miró la foto de Sofía sonriendo radiante. «Lo siento, Sofía», susurró. «Te amé, pero ya te has ido». Luego miró la foto de su boda con Elena sobre el escritorio. En la foto, Elena lo miraba con ojos llenos de confianza y amor, mientras que él... Su mirada en la foto de boda parecía perdida en la distancia. Alejandro se dio cuenta de que era un miserable. Había arrastrado a una mujer maravillosa a su pantano emocional y la estaba hundiendo. Entendió por qué Elena guardaba silencio. No era un enfado infantil. Era la retirada de alguien profundamente herido. Ella estaba considerando si debía dejarlo o no. La idea de perder a Elena aterrorizó a Alejandro de verdad. Este miedo era diferente,
al dolor de perder a Sofía. Perder a Sofía fue un destino cruel. Perder a Elena sería un error cometido por sus propias manos. No podía permitir que eso sucediera. A las 7 de la tarde, Elena regresó a casa. Sus ojos estaban hinchados, pero su postura emanaba determinación. Vio a Alejandro sentado a la mesa del comedor. No había cena servida. En la mesa solo había una botella de agua y 2 vasos. Alejandro se levantó al verla. Parecía demacrado con barba de 3 días. Elena la llamó con la voz ronca. Elena no evitó su mirada. Lo miró directamente a los ojos, una mirada afilada como un bisturí. «Tenemos que hablar, Alejandro, de una vez por todas». Se sentaron uno frente al otro. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar. «¿Recuerdas lo que dijiste?», preguntó Elena con voz fría. Alejandro asintió bajando la cabeza. «Lo recuerdo, yo no sé cómo pedirte perdón lo suficiente». «Fue el alcohol, Elena». «Te juro que no es...». «No culpes al alcohol», interrumpió Elena alzando la voz. «El alcohol solo abre la puerta que siempre mantienes cerrada con llave. Dijiste que soy la siguiente mejor opción. Dijiste que te casaste conmigo porque no podías tenerla a ella. Esa es la verdad en tu corazón, ¿verdad?». Alejandro levantó la vista, sus ojos llenos de tormento. «No es así, Bella. Escúchame. No, tú escúchame a mí». Elena golpeó la mesa con la mano y las lágrimas brotaron. «He aceptado tu pasado. Acepté que guardaras sus fotos. Acepté que estuvieras triste en el aniversario de su muerte. Pero no acepto ser un reemplazo. Soy un ser humano, Alejandro. Tengo dignidad. No estoy aquí para llenar el vacío con la forma de Sofía en tu cama». Se le quebró la voz, respirando con dificultad. «Si todavía la amas tanto, si ella es el único amor de tu vida, entonces vive solo con ese recuerdo. No me arrastres a mí. No me conviertas en un premio de consolación. Merezco ser el primer premio de alguien». El silencio envolvió la habitación tras el grito de Elena. Sus sollozos resonaban en la sala. Alejandro extendió la mano intentando tomarla de ella, pero ella la retiró. Él retrajo la mano cerrándola en un puño. «Tienes razón», dijo Alejandro bajando el tono. «Mereces ser el primer premio. Te mereces más que nadie». Respiró hondo y miró a su esposa a los ojos. «Estoy enfermo, Elena. Tengo la enfermedad de obsesionarme con el pasado. Sofía murió cuando nuestra historia no tenía un final. Fue como un libro al que le arrancaron la última página y yo seguí buscando ese final eternamente. La divinicé porque ya no estaba aquí para cometer errores». Pero su voz temblaba, pero era firme. «Lo que dije es mentira. No eres la siguiente mejor opción. Eres el milagro más grande que me ha pasado cuando no merecía recibirlo. Sofía es el pasado, un pasado doloroso. Pero tú eres el presente. Tú eres quien me salvó. Fui demasiado estúpido al comparar a una persona viva con una muerta». Alejandro se levantó, fue al estudio y trajo la caja de madera. La puso sobre la mesa frente a Elena. «Esto es todo lo que queda de Sofía», dijo. «Lo he guardado como un tesoro, pero nos está matando». Miró a Elena con ojos suplicantes. «No puedo olvidarla instantáneamente, Elena. No puedo mentirte diciendo que 10 años de recuerdos desaparecerán en una noche. Pero te prometo desde este momento aprenderé a dejarla descansar en paz. Quiero ser tu esposo completamente sin compartir este corazón con nadie más. Pero necesito que me ayudes. No me dejes. Dame la oportunidad de demostrarte que no eres la segunda opción». Elena miró la caja de madera y luego al esposo que temblaba frente a ella. Vio la sinceridad en sus ojos, pero también vio que la herida en su propio corazón seguía sangrando. Una disculpa no podía borrar instantáneamente aquella frase cruel. «No puedo perdonarte ahora mismo», Alejandro, dijo Elena suavemente. «Me has herido demasiado profundo. Necesito tiempo». «Lo sé», asintió Alejandro apresuradamente. «Esperaré, el tiempo que sea necesario. Me iré a casa de mi madre unos días», decidió Elena. «Necesito espacio para pensar si realmente quiero continuar con este matrimonio. Y durante ese tiempo pregúntate a ti mismo, ¿me amas porque soy Elena o me amas porque soy quien está a tu lado cuando te sientes solo?» Alejandro no la detuvo. Sabía que ella lo necesitaba. La ayudó a llevar la maleta hasta la puerta. Cuando la puerta se cerró, el apartamento se sumió en el silencio. Pero esta vez el silencio no era tan pesado como antes. Era el silencio de la verdad que había sido expuesta. Alejandro volvió a la mesa del comedor y miró la caja de madera. Sabía lo que tenía que hacer. Mañana iría a la tumba de Sofía, no para llorar sino para decir un adiós verdadero. En cuanto a la Elena, mientras se alejaba en el taxi, miraba la ciudad de Sevilla, brillando a través de la ventana. Aún no sabía qué le depararía el futuro. Tal vez volvería, tal vez no. Pero sabía una cosa con certeza, ya no era la chica sumisa que aceptaba ser una sombra.
Si regresaba sería porque la amaban como a una reina, no como a un reemplazo. Su historia no ha terminado. Solo acaba de comenzar un nuevo capítulo. El capítulo de la curación donde no hay lugar para fantasmas. Y bajo el cielo estrellado de Andalucía la esperanza aún se desliza en algún lugar frágil pero resistente como las flores silvestres que crecen sobre la grava seca.